Bienvenidos un día más a su canal predilecto, la guarida de los secretos y las primicias del universo del espectáculo. Hoy, mis queridos, prepárense para un viaje en la montaña rusa de las emociones, porque la bomba que les traigo hoy es de esas que sacuden los cimientos del famosísimo fandom Hande y Kerem. Agarren fuerte sus cojines, porque esto va para largo. Sí, mis chismosos, han leído correctamente. La fecha grabada a fuego en nuestro radar es el 9 de abril de 2025, un día que podría ser el punto de inflexión en la historia de esta pareja que nos robó el corazón a golpe de miradas y sonrisas en la inolvidable Sencal Cup. Pero antes de que nos lancemos en estampida, café hirviendo en mano, a compartir esta noticia que nos explota en el pecho, no olviden dejar un like a este vídeo. Suscríbanse si todavía no forman parte de nuestra comunidad de chismosos de primera línea, y activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola migaja de este culebrón en la vida real, que promete ser más apasionante que la mismísima telenovela que los unió. A darle con todo, mi gente. Ahora sí, mis corazones, respiremos profundo, cerremos los ojos un segundo y dejemos que la nostalgia nos invada. Todos, absolutamente todos, fuimos testigos del torbellino que fue la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un romance de cuento de hadas digno de la pluma de los más renombrados novelistas. Un amor que floreció entre focos y guiones, traspasando la pantalla con una fuerza arrolladora. Los vimos perdidamente enamorados, cómplices hasta la médula, recorriendo el mundo como dos almas gemelas y gritando su amor a los cuatro vientos. Y de repente... ¡boom! La burbuja estalló en 1000 pedazos. La separación fue un balde de agua helada para sus leales fans, que aún a día de hoy suspiran por una reconciliación que parece sacada de un sueño. Durante todos estos meses, hemos sido testigos de cómo Hande y Kerem tomaban rumbos separados, cada uno construyendo su propio camino. Hande enfocada al 100% en su carrera como actriz y modelo, conquistando nuevos horizontes y demostrando su talento camaleónico en cada proyecto que toca. Kerem, por su parte, tampoco se ha quedado atrás, protagonizando nuevas series que nos han mantenido al borde del asiento, viajando por el mundo y disfrutando de su faceta más aventurera y desenfadada. Cada uno, al parecer, ha rehecho su vida, y los rumores de nuevos romances no han tardado en aparecer, alimentando las tertulias y los debates en redes sociales. Pero... ¿y si les dijera que todo este tiempo han estado jugando al despiste? ¿Y si les revelara que detrás de las cámaras, lejos de los flashes y de las portadas de revista, Hande y Kerem han estado manteniendo un contacto secreto, cultivando una amistad que podría ser el germen de una nueva oportunidad para el amor? Lo sé, muchos de ustedes estarán pensando, no puede ser. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Y quizás tengan toda la razón del mundo. Pero la información que tengo en mis manos es de primera mano, directamente de una fuente muy cercana a la pareja. Alguien que ha seguido su relación desde el primer día, que ha sido testigo de sus momentos más dulces y de sus desafíos más duros, alguien que conoce todos sus secretos. Esta fuente me ha confirmado con pelos y señales, que Hande y Kerem han estado hablando regularmente, a pesar de la distancia que los separa y de los rumores que intentan eclipsar su historia. Han mantenido conversaciones sinceras, profundas y reveladoras sobre lo que fue su relación, sobre los errores que cometieron y sobre lo que realmente anhelan en el futuro. Parece que ambos han aprendido valiosas lecciones de esta experiencia, y que están dispuestos a considerar una nueva oportunidad para su historia. Y aquí, mis chismosos, es donde entra en juego la fecha clave que deben grabar en sus mentes, del 9 de abril de 2025. ¿Qué va a pasar ese día que tanto nos inquieta? Pues bien, según mi fuente, Hande y Kerem tienen planeado un encuentro secreto, una escapada romántica a un lugar paradisíaco donde puedan reconectar, sanar heridas y decidir si están listos para volver a intentarlo. No sabemos con certeza cuál será ese destino mágico, pero se rumorea que podría ser alguna isla exótica del Mediterráneo, un rincón tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, donde puedan disfrutar de su intimidad y tomar decisiones importantes sin la presión de los medios. Pero ojo, mis corazones. No nos precipitemos y empecemos a sonar las campanas de boda antes de tiempo. Este encuentro no significa, ni mucho menos, que vayan a volver a ser novios al día siguiente. Es un primer paso, una oportunidad para reavivar la llama y ver si la chispa sigue encendida. Para comprobar si la química que nos conquistó en la pantalla sigue intacta y si están dispuestos a trabajar juntos en una relación más madura y consciente. Ambos han cambiado mucho desde su separación, han crecido como perso.
Y es fundamental que se conozcan de nuevo, que descubran si sus caminos siguen convergiendo en la misma dirección. También es crucial tener en cuenta que la presión mediática y la expectación de los fans pueden ser un factor determinante en el futuro de esta pareja. Tanto Ande como Kerem son plenamente conscientes de que su relación está constantemente bajo el escrutinio público y que cada paso que dan es analizado y comentado hasta la saciedad. Por eso han decidido mantener este encuentro en secreto, para poder tomar sus decisiones con tranquilidad, sin la influencia de factores externos que puedan distorsionar la realidad. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué esperar hasta el 9 de abril de 2025? Pues bien, mi fuente me ha explicado que ambos tenían compromisos profesionales ineludibles durante los próximos meses, y que no querían precipitarse en tomar una decisión tan importante. Querían tener tiempo para reflexionar, para sanar heridas, para prepararse mentalmente y emocionalmente para este reencuentro que podría cambiar sus vidas. Además, la fecha del 9 de abril tiene un significado especial para ellos, ya que coincide con el aniversario del inicio de las grabaciones de Senkalkam, la serie que los unió y que marcó un antes y un después en sus carreras. Así que ya lo saben, mis queridos chismosos. El 9 de abril de 2025 marquen esa fecha en sus calendarios con un rotulador fluorescente. Porque podría ser el inicio de una nueva etapa en la historia de Ande y Kerem. No sabemos con certeza qué pasará, si volverán a enamorarse perdidamente o si decidirán seguir caminos separados. Pero lo que sí sabemos es que el amor es un sentimiento poderoso y que a veces, cuando menos lo esperamos, las segundas oportunidades existen. Y hablando de segundas oportunidades, me gustaría aprovechar este espacio para reflexionar sobre la importancia de la salud mental. Tanto Ande como Kerem han hablado abiertamente sobre sus luchas con la ansiedad y el estrés, y es fundamental que recordemos que son seres humanos como nosotros, con sus propios problemas y vulnerabilidades. A veces es fácil juzgar a las celebridades desde la distancia, pero debemos recordar que también necesitan apoyo, comprensión y empatía. Por eso quiero animarlos a que cuiden su salud mental, a que busquen ayuda profesional si la necesitan y a que sean amables y compasivos con ustedes mismos y con los demás. Recuerden que todos estamos pasando por algo y que un simple gesto de amabilidad puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, el posible reencuentro entre Ande y Kerem, quiero recalcar que toda esta información debe tomarse con pinzas. No hay nada confirmado oficialmente por ellos ni por sus representantes, y todo podría cambiar de un momento a otro. Pero como dice el famoso dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, mis queridos chismosos, del río suena con fuerza. Personalmente creo que Ande y Kerem tienen una conexión especial y que merecen una segunda oportunidad. Los vimos juntos en la pantalla y sabemos que la química entre ellos es innegable. Pero al final, la decisión es solo suya y nosotros, como fans, debemos respetar su elección, sea cual sea el camino que decidan tomar. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, caminando de la mano por la alfombra roja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema que nos tiene a todos en vilo. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y teorías conspirativas. Recuerden que todo esto es solo una posibilidad, un rumor que he querido compartir con ustedes. La verdad la sabremos el 9 de abril de 2025, así que paciencia, que la espera valdrá la pena. En resumen, hoy les he traído una noticia bomba. Ande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar planeando un reencuentro secreto el 9 de abril de 2025 para decidir si se dan una segunda oportunidad. Les he contado todos los detalles que conozco sobre este posible reencuentro, gracias a mi fuente cercana a la pareja, y les he invitado a compartir sus opiniones sobre este tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y no olviden dejar su like si les ha gustado este vídeo y si quieren que siga trayéndoles noticias jugosas como esta. Y ahora sí, llegamos a la parte más importante, el llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme. Y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho. Hasta la PR.
Óxima. Y recuerden del chisme nunca descansa.